¿Cuántas personas conoces felices? Todos los seres humanos tenemos un único propósito y ese propósito es lograr ser felices por sí mismos. ¿Realmente quiero liderar? ¿Qué significa ser líder? Tal vez soy alguien que ha encontrado un profundo sentido de vida. Estoy seguro que no hay un después si te dolió lo suficiente. Ni la vida es como yo quiera, ni las personas son como yo quiera. Y dejar de reaccionar y empezar a responder en la vida, que es diferente. Bienvenidos a Punto de Arranque. Aquí no solo hablamos de lo que nos mueve, hablamos de las veces que la vida nos pidió volver a arrancar. Un espacio donde cada historia tiene el poder de encender la tuya. Donde siempre hay otra oportunidad de girar la llave y volver a arrancar. Bienvenidos a un episodio más de Punto de Arranque Podcast. Hoy voy a arrancar antes de presentar al invitado con una anécdota que nos acaba de pasar. Y es que normalmente traemos una estufa, una olleta, bueno, todo para preparar un café muy rico porque aquí normalmente hace frío. Todo salió mal. A veces planeamos todo, a veces queremos que en la vida todo salga perfecto. Y hoy me calificaron la actitud y no, y no el resultado porque le acabo de ofrecer a nuestro invitado un café que de café tiene el nombre. Pero creo que lo importante y lo valioso, y realmente él está hoy acá, porque cuando en un momento de mi vida llegó un taller, a un entrenamiento de liderazgo, jamás pensé que iba a encontrar unas respuestas en mí, que encontré ese día y dije, este man algún día alguien más tiene que escucharlo. Cojo un sticker del podcast, escribo mi número de teléfono y el @ del podcast y le digo, oiga, me encantó lo que acaban de hacer en un ambiente totalmente lejano. Y le dije, tome, venga, escúchelo y si le resuena, algún día hablamos y sacamos adelante un proyecto que yo tengo que se llama Punto de Arranque Podcast. Oscar, que es quien nos acompaña hoy, me dice, vale, gracias, voy a revisar. Hoy tengo la fortuna de que esté acá, hoy tengo, Higo tenemos también, porque van a ver la historia tan bacana que hay detrás de. Y es que quiero arrancar diciendo gracias, porque en algún momento la vida nos puso en trayectorias y creo que nunca me esperé el resultado y fue muy grande. Y fue llegar esperando ser un mejor líder para mi equipo y terminé siendo un mejor líder para mí. Espectacular. Empecé con algo increíble que fue entenderme, conocerme y aquí arranco porque no sabría ni cómo presentarte de tantas cosas que de pronto valoro y destaco: motociclista, psicólogo, conferencista, speaker, exgerente. Bueno, hay un montón de títulos que de pronto te encasillarían y te vendería como no es, porque creo que lo más importante es la persona que eres, el trabajo y el recorrido, la pista que hay detrás de. Entonces me gustaría mucho que seas tú quien cuente a la cámara quién es Oscar. Bueno, viejo David, pues creo que primero, de nuevo, agradecerte por el espacio y muy honrado de estar acá. Yo, cuando me invitaste y empecé a ver el contenido, dije yo, hay gente muy inspiradora detrás de estas historias. Y dije yo, mi vida no es tan inspiradora, pero bueno, es la que tengo. Es la que tengo y creo que desde ese lugar, cuando alguien me pregunta quién soy, muchas veces he respondido desde lo que he hecho o los logros que he tenido. Y fácilmente podría yo decirte, sí, todo lo que acabaste de decir, ¿no? Psicólogo, mucho tiempo gerente de recursos humanos, es parte de mi experiencia. Bueno, digamos que todo lo que he hecho y los logros que he tenido, pero eso no soy yo. Y eso lo he venido aprendiendo con el tiempo. Entonces a esa pregunta yo te diría que tal vez soy alguien que ha encontrado un profundo sentido de vida en acompañar a otros. Y que para acompañar a otros, el primer paso es ser muy coherente conmigo mismo y trabajar en mí. Y pues desde ahí nació este proceso de quién soy y de descubrirme a mí y de encontrar precisamente ese propósito en acompañar a otros. Hoy acompaño personas de manera individual y acompaño organizaciones y equipos dentro de las organizaciones, muchos líderes. Es como lo que más me dedico en el mundo organizacional, digamos. Desde una compañía que tenemos, se llama Conecta, donde nos cruzamos contigo en su momento. Tuvimos la oportunidad de compartir unos módulos, creo que fue tal vez un mes larguito, donde las lecciones fueron muchas. Y creo que hablo por mis compañeros y me atrevo a decir por ellos que llegábamos esperando ser para otros. Es que yo estoy allá porque voy a ser el mejor jefe, voy a ser el mejor para mi equipo. Y nos pegamos una estrellada tan grande cuando nos damos cuenta que no éramos ni siquiera para nosotros en un punto.
¿sí? Y creo que me parece genial empezar a hablar de eso. Y es que muchas veces en el afán del día a día de lo laboral, lo personal, lo educativo, porque siempre estamos esperando todo en el otro Mm, y nunca en nosotros. totalmente. Pocas veces nos vemos, nos reconocemos, nos hablamos. Total. Nos hablamos y me gustaría entender cuáles fueron esos puntos de arranque y cómo la vida te llevó a hoy hacer lo que haces. O sea, Ujú, ¿qué hubo detrás de? Porque mucha gente ve eso, ve el sí, resultado, uy, qué man tan teso. ujú. Todo eso llegó a un punto, o sea, para ser crack lo construiste. Bueno, todavía está este saboreteador interno que dice, bueno, crack, no sé qué tanto, pero lo que sí es cierto es que, bueno, puntos de arranque, creo que muchos, y cuando me escuchaste hablar de todos Ujú, estos temas, creo que uno de esos puntos de arranque para mí no reconocidos de manera consciente es el momento en el cual me creí el cuento muy chiquito de que tenía que ser reconocido, ser visto, ser exitoso para ser alguien ujú, en la vida, luchar por el amor, por ser visto, por ser alguien, alguien. Esa idea, ¿no? Que ujú. desde muy pequeño nos dan de tienes que ser alguien en la vida, como si ya el hecho de existir no No fuera fuera. suficiente, ¿no? Entonces, creo que es un pequeño punto de arranque que no es uno tan consciente, porque en este camino de descubrimiento, desarrollo personal mío y por supuesto de quienes acompaño, es darse cuenta que ese fue un pequeño de arranque inconsciente. Y consciente, pero completamente determinante, viejo David, porque siempre les digo a ustedes, a las personas que acompaño en talleres y todo, que nos vamos a dar cuenta que después de todo el proceso que hemos venido desarrollando y en ese taller puntual Ujú. o en ese acompañamiento que hemos tenido, eh, nos damos cuenta que todo lo hemos decidido desde un lugar. Y ese lugar que hemos decidido siempre fue desde el ego, siempre un poco lo que yo les digo. Entonces nada fue casualidad. Entonces para mí un primer punto de arranque es ese en mi vida, pero hay muchos momentos importantes y para mí creo que los momentos más valiosos son los momentos de mayor saturación. Ujú. ¿Sí? Porque, y esto es muy lindo, yo cuando trabajo con las personas de manera individual, llegan saturadas, ¿no? Yo no le llamo terapia porque soy muy respetuoso con mis colegas ortodoxos psicólogos que me escucharán y dirán, ¿este qué? Pero yo no estudié psicología clínica, mi especialización siempre fue en recursos humanos y mis profundizaciones, diplomados, todo fue en derecho laboral, en seguridad social, en todo ese tipo de cosas, porque eso fue a lo que me dedicaba. Pero precisamente con el tiempo empecé a abordar de nuevo el acompañamiento individual y le digo a las personas esto muy importante, y es, si llegas acá es porque estás en una saturación importante y es un momento de quiebre, un punto de arranque sumamente valioso que hay que amar con todo lo que uno tiene, porque aunque duele mucho, estoy seguro que no hay un después si te dolió lo suficiente, que eso es muy importante. Mucha gente llega a sesiones individuales con una saturación específica y abandona la sesión. Ujú. Entra una, dos sesiones, máximo tres sesiones y abandona. Y siempre digo yo con el amor de ver al otro, decir, falta todavía más dolor. Falta más dolor para que realmente tenga sentido para ti el querer estar acá e ir en contra del instinto que me lleva a decir, abandono este proceso porque me está doliendo y estoy viendo cosas que no me gustan. Entonces digamos que ese es un punto de arranque importante para todos los seres humanos y en mi caso, pues hubo un momento en mi vida en pandemia, inclusive antes de pandemia, como en el 2018, empecé a conectar con una pregunta y es, ¿para qué haces lo que haces? Una pregunta que viene desde el propósito de Ok. vida. Esa fue la primera vez que yo me pregunté esta vaina porque quería llevar a una empresa, en ese momento que trabajaba, empezar a trabajar con propósito y darle a la gente ese sentido de, si quieres estar en esta empresa, quiero que estés porque quieres, no porque Ok. te pagan, no, porque quieres, que hay más allá, que es lo que hay más a profundidad de lo que haces. Y en ese momento me hice trabajo conmigo mismo, hacerme las preguntas correctas y ahí dije yo, pues yo no quiero andar haciendo procesos disciplinarios toda mi vida. Yo no Ujú. quiero andar pensando en el desempeño de la gente y seguir hablando de la gente y no con la gente, que es lo que le digo también a veces a las empresas, es deja hablar de la gente y Claro. empieza a hablar con la gente. Entonces dije yo, esto ya no me conecta, o sea, ser gerente de talento humano, ok, bien. Llegué a un punto donde yo siempre me dije desde muy chiquito, yo quiero antes de mis 30 años liderar un equipo de talento humano y literalmente así sucedió. Pero ya cuando llegas ahí dices, ok, después de esto, ¿qué sigue? Seguir haciendo lo mismo en empresas más grandes. Ujú. Pero en esencia es la misma vaina. Entonces dije yo, esto
no tiene No como mucho resuena. sentido. Y ahí empezó un momento de quiebre importante, y en pandemia decido renunciar al cargo de gerente de talento humano en una empresa, es un retail de odontología donde trabajaba en ese tiempo grande en Colombia, y decidí decir, todo al carajo, me voy a dedicar a lo que me apasiona. ¿Quién te contrata como un consultor en pandemia sin experiencia, sabiendo que lo primero que se reduce es la Sí, la consultoría, ¿no? consultoría. Entonces nadie te contrata paja vaina. Entonces yo empecé a dar mis pinitos ahí y ahí empecé a conectarme con este mundo de la consultoría y de acompañar a empresas y a equipos. Pero eso fue a nivel profesional. Pero el otro punto de quiebre importante fue justo un año después de pandemia. Gracias a una relación emocional, también, digo yo, fue sumamente confrontativa y ni siquiera porque ha sido tóxica ni nada, porque es cero tóxica, una relación que hoy agradezco con el alma, pero me enseñó un montón de cosas de mí y ahí también fue otro punto de arranque importante y es decirme, miércoles, ¿desde dónde estás amando? ¿Sí? Entonces hay varios puntos de arranque en este proceso y ahí empiezo, Viejo David, a conectarme con muchas cosas. Eh, claro, yo creo que la gente dice, el que es psicólogo debería estar bien. Sí, Te lo decía hace un rato, ¿no? sí, Como el que es psicólogo es porque ya se sabe, claro. se sabe las cosas, ha trabajado en sí mismo. Carreta, carreta. Yo no sé si eso ya cambió hoy en día en el mundo educativo, en la academia de psicología, y es que el que se entrena o el que se está estudiando para ser psicólogo, nunca va al psicólogo. Mm. Me parece fundamental que el que es psicólogo vaya al psicólogo. Entonces, y eso yo, digamos que lo critico un poco de la academia y es, yo nunca supe qué es estar del otro lado, ¿sí? Y desde ahí, pues, Mm. valorar la carrera también es muy complejo. Entonces, pues nada, yo empiezo este camino de ir a psicología como un paciente, conectarme con la psicología tradicional. Yo soy de una corriente cognitivo-conductual mucho más conductista realmente, en donde lo que no se ve no existe. Entonces desde ahí hablar de, no sé, corrientes como el psicoanálisis, de la psicología hoy más holística, de hablar de constelaciones familiares, del eneagrama, de otras filosofías de vida, de otras corrientes, es como, están locos. Pero si algo en mi experiencia me funcionó es precisamente conectarme con eso. Puede ser que para otros no, Mm. pero para mí sí. Y entonces trabajé en eso profundamente para mí y empecé a llevarlo en acompañamiento a otros, que es un poco lo que hoy hago. Y si me vas a seguir hablando aquí me puedes tener un No, montón. no, no, Fresco, es que yo estoy escuchando conscientemente porque una clave también, te lo digo, lección del taller fue David el más acelerado, David Mm, el Speedy González, pues ya para arriba, arriba y voy por todo lado, escuche, ujú, analice, venga, tal téngase. cual. Y dices algo hoy lo entiendo desde un trabajo muy fuerte personal y es el dolor, el sufrimiento, de pronto la dificultad de a veces uno asumir los problemas, te faltó Mm, sufrir un poquito, decías en una frase, esas cosas son valiosísimas, hay que valorar y hay que entender que también las cosas, no sé si connotarlas entre comillas negativas, te enseñan mucho. ujú, Hay que agradecerlas, pero no hay que quedarse ahí pegado porque tal cual. también vivir desde ay, es que no, mire, con el esfuerzo que llegó el carrito y no sé qué, no, eso también te frena mucho. Ujú, Y es encontrar un propósito y creo que se está volviendo un cliché tan grande la palabra propósito. Creo tal que hoy todo cual. el mundo habla de propósito más desde el marketing que desde la esencia. Tal cual. ¿Cómo, cómo transitas tú el ser feliz siendo la felicidad una Ujú, decisión ujú, en lo que haces? ¿Cómo encuentras esa valentía también de uno pararse cuando cuesta, cuando hay ujú, pereza, cuando de pronto la situación no está tan fácil, cuando la economía en pandemia no era, o sea, tomar una decisión en pandemia cuando uno ujú, dice no hay un panorama y me voto a esto sin que va a tener la rentabilidad, total. pesa, igual hay números, hay decisiones, Tal hay que cual. ser adulto, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay, bueno, hay varios puntos ahí que tocas y me gustaría como empezar con el peso del propósito. Si algo me he dado cuenta es que hoy en día tenemos un peso en la espalda de tienes que buscar el propósito de tu vida, ¿no? Como que la vida tiene que tener sentido y la vida ya tiene sentido, ¿sí? Y creo que de por sí entender, y eso lo entendí porque hoy en día no utilizo la psicología claramente de base porque es parte de mi academia,
pero hoy en día utilizo muchas corrientes de vida como lo es el taoísmo, el estoicismo, el budismo, escuela de maestría de magia del amor, un curso de milagros. Bueno, yo escucho de todo porque me parece que en esa medida uno puede como tomar ciertos aprendizajes para poder apropiarlos y darle sentido a muchas cosas. Y desde ahí hay una filosofía muy bonita de Gerardo Schmelding que me conecta mucho con esto y es, todos los seres humanos tenemos un único propósito y ese propósito es lograr ser felices por sí mismos. Ya, no es más que eso. Ya, ser felices por sí mismos. Y ser feliz por sí mismo significa un montón de cosas, porque ahí es donde uno empieza a darse cuenta desde los estilos de personalidad que a veces nos la pasamos es siendo felices por los demás o siendo felices cuando, ¿sí? Porque uno dice, voy a ser feliz cuando tenga casa, cuando tenga carro, cuando tenga pareja, cuando haga esto, cuando profesionalmente sea X o Y persona, pero ¿en qué momento realmente eres feliz? ¿En qué momento te sigues postergando en el proceso? Entonces, el propósito, para mí hay un único propósito superior que tiene que ver con ser feliz por sí mismo. Ya, la pregunta es, ¿qué te está quitando esa felicidad? Entendiendo un poco que la pérdida, por ejemplo, de paz es un estado de infelicidad constante y confundimos la felicidad con estados emocionales, que esa es otra historia. ¿Sí? Entonces decimos, claro, entonces yo te pregunto a ti, ¿cuántas personas conoces felices? Y tú vas a decir, no sé, ¿cuántas personas conoces felices? Y es que, bueno, hoy te la diría que pocas, Ajá, porque veo la felicidad también como algo que tiene que ser sostenible, claro, ¿entiendes? total. Y para ser sostenible son pocas las personas que yo digo, por decisión, el día que todo está gris, Ajá, dicen, lo voy a intentar. Y ser feliz no es tener la sonrisa. bien, Sí, ser feliz claro. no es estar acá a la cámara todo el día bello. No, estamos embalados, maniquí, es decir, tomémonos un café así, mal Claro, como sea, pero resolvamos no, porque con está esto hay, buenísimo. y mañana va a llegar otra cosa, y vemos, Mm, y le vamos manejando. claro, Y son muy pocas las personas que conozco así, porque también en un punto no era yo uno de esos, ajá, ¿entiendes? Y creo que cuando uno trabaja mucho en uno mismo, ajá, empieza a rodearse también y empiezan a llegar esas personas, lo decías ahorita que venía manejando, el maestro llega cuando el alumno o el discípulo pues está preparado y ajá, empiezan a llegar y de pronto no es que antes no estuvieran, sino que uno tiene la conciencia para entender ese mensaje. tal cual. Y mira que hay algo muy importante con lo que te digo de la felicidad y es que, claro, nosotros conocemos gente que está feliz a ¿Mm? ratos, ¿sí? Pero una persona feliz todo el tiempo lo confundimos con la persona que todo el tiempo tiene una sonrisa. Y no, ¿Mm? la felicidad hay que entenderla como un estado, no como un momento, porque momentos son momentos de alegría, que eso es otra Sí, historia. sí. Pero yo te puedo decir que la felicidad significa entender que tu vida puede estar bien de alguna forma, siempre está bien y siempre es justo. Yo creo que ahí es muy importante también de entender es que la vida siempre es perfecta, ¿sí? Y de las grandes luchas, el problema, digo yo el problema o lo que hay que superar un poco en este camino de vida es entender que la vida no es como yo quiera. Ni la vida es como yo quiera, ni las personas son como yo quiera. Entonces, ser feliz es dejar de confrontarse con la vida. ¿Sí? Es dejar de luchar con la vida y querer que la vida sea como yo quisiera que no, no es como que tú quieres, es como es. Pero como es significa que la vida es perfecta, justa y necesaria porque te da justo lo que necesitas para trascender tus limitaciones. Justo lo que necesitas para aprender lo que tienes que aprender en esta experiencia de vida. ¿Sí? Entonces desde ahí es, claro, ser alegres, claro, todos tenemos momentos de alegría. Alegría, tristeza, las emociones duran muy poco en el tiempo, No son en el cuerpo, sostenibles. ¿Mm? exacto, pero ser feliz, te digo yo, tú puedes ser feliz incluso estando en un proceso de duelo. ¿Mm? ¿Sí? Así un ser querido fallezca o estés haciendo una pérdida cualquiera que ese tipo, de cualquier tipo, puedes seguir siendo feliz. ¿Sí? Porque tú decides cómo afrontar. Y hay una frase del budismo que me encanta y es, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una lección. ¿Mm? Te puede doler, no estoy diciendo que te vuelvas insensible como tal, no, las emociones hay que transitarlas, somos humanos y desde ahí tenemos emociones. Eh, entonces las emociones son necesarias para poder aprender lo que tenemos que aprender porque la emoción te muestra eso, ¿no? Yo les decía en el taller algo así Moviliza. es, ¿Mm? la emoción es como un testigo en el carro, Sí. te está diciendo viejo, algo está pasando, tú puedes hacerte loco con el testigo, claro, le puedes poner una cintica Cinta. ahí, ¡ta! Y te haces loco con el testigo, pero no significa que eso no tenga consecuencias.
Entonces la emoción tiene un propósito fundamental y es mostrarte que hay algo más atrás, que hay una creencia sostenida en tu mente que te hace reaccionar emocionalmente ante una situación de esta forma. Ahora la pregunta es posiblemente cuál es esa creencia que me hace pensar que si esa persona ya no está en mi vida desaparece o ya no tiene sentido o, no, o dejo de ser quien yo soy, me quita valía. Sí, me quita sentido, me quita suficiencia o merecimiento, ¿no? Entonces hay más preguntas más profundas desde ahí. Hablas mucho de las personas, pero creo que en el mundo en el que estamos a veces nos apegamos y lo hablábamos ahorita, te dije, vendí la moto y me dio moto tusa. O sea, es Total. ese apego al tener, Ujú. al tener ahí. ¿La usabas? No, no la usaba. Necesitaba tenerlo, bajar y ver que estaba ahí. Y creo que en este camino que uno transita y las personas vamos andando, muchas veces nos quedamos con los apegos, Mm. más por miedo a soltar y por miedo a afrontar y a pararnos realmente en un espejo y decir, venga, no era tan así, no era tan grave, ¿sí? Total. Para cada quien el problema es diferente, el sentimiento, para algunos una pérdida es trascendental, a otros de pronto les resignifican y les cambia la vida porque soltó su relación de pareja y empezó a ser ella realmente, empezó a ser él realmente y uno Lo dice, "Ven, es vemos, que sí. estabas viviendo la vida de otra persona, no eras tú, ¿sí? Y en todo este camino que va como uno andando y transitando, creo que hay algo clave y es respetar y empecé a entender la psicología Ujú. el día que fui, ¿sí? Ok. Y el día que fui me senté y dije, oiga, no todo está tan bien cuando yo creí que el carro no tenía testigos, también hay que ir a mantenimiento. Mm. Y me parece clave que habláramos, Oscar, de eso porque a veces vemos como que si no estoy loco, si no tengo el carro varado, no voy, No necesario, ¿cierto? sí. Y, y creo que un mensaje chévere es conecte y ustedes desde tu esencia del conecta es eso, es ver con quién resuena uno y cómo resuena porque no es el mensajero, Ok. es el mensaje el que llega. Totalmente. Así es. Me gustaría de pronto empezar a hablar de eso, cómo llegaron esos mensajes a tu vida o cómo en algún momento escuchas a alguien y hablaste de algo que como hombre lo digo nos cuesta y es el ego. Y Total. es decir, este weón tiene razón, este man, ¿por Total. qué me dice eso y me queda la idea acá? Yo, David, digamos varias cosas y ya tocó ese punto porque antes dijiste algo del apego y creo que la enfermedad moderna tiene que ver con eso, con el apego, con la Mm. necesidad de control. Y allí me gusta siempre poner en el motociclismo, yo que hago off-road, no soy un experto en nada. Hago lo mejor que puedo, Ok. cada vez que voy aprendo un montón, pero digamos que lo que sí he podido aprender es que tenemos una gran necesidad de control. Mm. Y si algo te regala el off-road es precisamente eso. Entre menos control tenga, fresco que la moto va a llegar. O sea, todo bien. Entonces, eso me parece muy chévere. Hay una palabra en el taoísmo que se llama Wu Wei, que es acción sin forzar. Y es un poco cómo funciona la vida. Y es, ¿qué tal si nosotros nos permitimos entender que la vida tiene un camino? Mm. ¿Cierto? Y que si tú no te permites, y si tú te permites soltar un poco la necesidad de control, no te estoy diciendo que no dirijas, es como Ok. una dirección sin fuerza. Es, sigue dirigiendo el camino, tienes un camino, tienes un objetivo, sigue teniendo presente el Mm. objetivo, pero el objetivo en el camino pueden haber muchas formas de llegar a él. Incluso posiblemente ese objetivo ya no es el que necesitas, pero muchas veces nos venimos confrontando como que tiene que ser como yo quiera. No, no es como tú quieras, pero posiblemente llegues, pero no es no es el momento, como tú lo Ok. decías. No es el momento ahora, es el momento de llegar en el momento correcto, cuando tengas mayor sabiduría o mayor Mm. entendimiento o lo que sea. Y es un poco cómo llegar allí. Entonces en el off-road pasa algo interesante y es que me acuerdo que una persona me dijo, eso es como si tú tuvieras sostén el manubrio como si fuera un cuellito de un pollito, ¿sí? Mm. Toda la conducción en la moto está en las Acá. piernas y Ujú. en la cadera, ¿sí? Y uno creería por lógica Mm. que uno debería manejar con el Con timón, el timón. con el manubrio. No, no, no. No. Es suéltalo que él va a encontrar el sentido de por dónde va la vida. Y ahí es un poco la analogía con la vida y es deja que la vida te muestre el camino, ¿cierto? Ahí de nuevo Mm. lo cruzo con Gerardo Esmeldin y es, hay unas leyes universales en la vida que son inmutables, o sea, no cambian. La ley de la gravedad, por ejemplo, Mm. ¿cierto? Entonces, o sea, por más de que tú no Sí. quieras la ley de la gravedad, no la Sí. aceptes, no significa que no te afecte, ¿no? Como,
Entonces ese lugar es, deja que la vida te muestre el camino y tú transita el camino como te vaya mostrando y no te apegues a tu idea de cómo debe ser eso ahí, ¿no? Entonces, por eso el apego me parece una cosa muy interesante. Ahora, cuando me dices cómo llegué yo a este punto de, de encontrar qué cosas tenían sentido, vuelvo a lo mismo. Creo que la saturación y el sufrimiento hace que uno conecte con mensajes puntuales. La vida, como te digo, es perfecta. Para mí llegó en un momento de nuevo de dolor, y allí empecé a conectar porque dije, fui a psicología tradicional y dije yo, no estoy saliendo de este atoro. Ok. Sí, entonces dije yo, bueno, me voy a ir por otro lado porque cuando la psicología, como yo desde donde vengo, muy tradicional, ortodoxa y todo el cuento, dije yo, pues voy a intentar otra cosa. Y entonces empecé a conectarme con una colega que hace psicología holística y empezó a mostrarme otro camino diferente. Y entonces empecé a abrirme a la oportunidad de entender, bueno, ¿y qué es esto de las constelaciones familiares? ¿Y qué es esto del eneagrama? ¿Y qué es esto de entender la energía, por ejemplo? ¿No? Es como, hay otras cosas. Y ahí empecé yo a conectar con, claro, esto tiene sentido, y empecé a sentirme mejor y a comprender un montón de cosas. Y dije yo, esto me llama mucho la atención. Y ahí empecé yo a entender un montón de heridas, digamos, que yo traía desde la infancia, que todavía sigo trabajando porque todavía hay mucho por hacer, mucho por trabajar, pero creo que hoy puedo decir que tengo una vida mucho más feliz, no feliz desde la alegría, sino desde el comprender que el sufrimiento es una lección y yo decido como en qué sufrir. Parece loco porque la gente dice como, ¿cómo así que tú eliges el sufrimiento? Pues sí, el dolor, claro, duele un montón, pero tú eliges sostener el sufrimiento con las creencias que tienes en tu cabeza. Tú puedes perder un ser querido y sentir tristeza, pero lo que llega después de la tristeza es las creencias, y es decir, ¿cómo pudo haber pasado esto si era tan joven? ¿O cómo me pudo dejar si yo soy un ser humano tan bueno? ¿Cierto? Un montón de creencias que hacen que ese sentimiento se sostenga, ¿no? Como siga la creencia sosteniendo eso y eso es lo que hace daño. Ok. Es un poco de eso. Entonces, para mí, estas filosofías de vida llegaron en ese momento, un momento de saturación profunda, en donde le hallé todo el sentido y empecé a seguir trabajando con eso. Y hoy que acompaño personas, cada una de ellas es lindo ver cómo cada una encuentra como te digo yo, como un camino, un entendimiento profundo de sus dolores. Y cuando uno entiende, sabe qué hacer. Yo le digo a la gente como, ¿por qué empezar por el autoconocimiento? Pues porque sí, es como una enfermedad, digo yo. No sé si has visto esas personas que sufren de dolores, de cosas y como que nadie le da con el chiste del diagnóstico. ¿Qué pasa con las personas cuando ya le dicen, lo que tienes es esto? Es eso. Uf, Ya, hay un descanso, ya uno dice, ya hay que hacer. Lo mismo pasa con el autoconocimiento, cuando uno sabe de dónde viene esta vuelta, qué es lo que uno tiene, de qué adolece, pues uno sabe cómo atacarlo. Por eso el autoconocimiento es clave, es decir, date cuenta que esto viene de un lugar, que eso fue una vaina que tú te inventaste en la infancia, eso fue el carretazo que te echaste en la Una infancia. historia que decidiste creer. Exacto, tal cual. Entonces para mí, incluso lo puse en un post hace poco y es no me gusta hablar de heridas porque yo creo que la gente piensa que hoy en día de hablar de heridas, de decir como tienes que curarte de eso. Y yo no lo veo como tanto así. Yo en el acompañamiento con las personas, lo que yo veo simplemente es como un montón de capas que nosotros le hemos puesto a lo que llamamos esencia, que son en sí mismas un sistema de creencias, y el objetivo del trabajo individual o de desarrollo personal es ir quitándole como si fuera capas de cebolla y decir, mira, esto que te inventaste, no es carreta, eso no es verdad, no pasó. Sí, en mi caso, esta sensación de abandono que tuviste en la infancia, no es carreta, es que un niño de 3 años no entiende políticas hospitalarias, eso no es carreta. Sí, es como nadie te abandonó. Sí, no te tienes que luchar el amor, ¿no? ¿Quién te dijo esa vuelta? Entonces, como ir quitando capas, pero no es que tengas una herida, un hueco allá, no. Es quítale cosas, quítale capas, quítale creencias. Quítale peso a la maleta. Quítale peso a la maleta y en la medida en que tú le quites peso a esas creencias, ahí es donde ya cobra sentido el camino de ver la vida diferente y dejar de reaccionar y empezar a responder en la vida, que es diferente. Porque normalmente estamos reaccionando desde el animalito.
¿sí? Yo digo ese monito interno que Desde la tenemos, inconsciencia. ¿sí? Que está allí Sí. reaccionando a todo lo que sucede, como tengo que tener aquí los guantes arriba y defenderme, ¿sí? O no puedo decir nada porque no puedo poner mi voz. Es instinto, simplemente instinto. Y es cómo te vuelves un ser humano con corteza prefrontal. Y es decir, sí, suena duro, pero pues es que eso nos diferencia de los Sí. animales, es decir, tiene la capacidad de elegir, ¿sí? Y allí es, ok, responde, porque responsabilidad tiene que ver con, yo se los decía, con dos palabras. ¿Cómo respondo con habilidad? Responsabilidad. ¿Cómo respondo con habilidad al entorno? Ese es tu poder adulto y humano. Entonces, es un poco eso. Uf, bueno, son varios los puntos que quiero tocar ahí porque me parece clave. Sin embargo, vamos a hacer una pequeñita pausa, vamos a cambiar el spot, nos vamos a sentar en otra ubicación porque empezó a llover. Empezó a llover. Y ya, sigan ahí, no se espere, no se desconecte. Ay. Cambiamos un momento de spot porque empezó a llover, pero en la montaña todo se puede, todo resolvemos. Creo que esa es lección de las motos y estábamos aquí fuera de cámara hablando en que muchos de los invitados que han estado acá sentados son motociclistas, tienen lecciones de motos y salió una reflexión muy chévere y es hablar del propósito porque yo decía que a veces uno se queja por quejarse, ¿cierto? Entonces me caigo en la moto, me sacudo y sigo, pero entonces me deja mi pareja y ahí sí, no, es que mira, no sé qué, o fue el mismo tropiezo y medio me doblé el pie, pero fue por tu culpa porque no me dijiste que ahí había un hueco, porque no sé qué. Y Oscar nos da una lección tremenda que era el propósito. Tal cual. Entonces mira que aquí el tema es que cuando nosotros estamos montados en la moto y te caes en el off-road, que es lo más normal, o sea, caerse Va a pasar. es lo va a pasar, o sea, fresco. Sí. El tema es que sabes que el propósito no es caerte, el propósito es terminar la ruta. Pero en la relación de pareja nos saboteamos la relación de pareja y por eso estamos mirando la caída. Y eso es una enseñanza muy importante también dentro del motociclismo en on o en off, en la carretera o en trocha. Y es que la proyección es algo importantísimo. Tú sabes que cuando tomas una curva, si esa curva la ves a la mitad de la curva, te estampas contra la curva, ¿sí? Te vas, te sales de la carretera, porque tu mente lo que va a hacer es llevarte al lugar que tú le has dicho, ¿sí? Pero si miras al final de la curva, tu cuerpo va a hacer lo necesario para llegar allá. Entonces, cuando yo estoy en una relación de pareja y la enfrento con esta sensación de insuficiencia, de poco merecimiento, por ejemplo, pues lo que voy a es a decir a mi cerebro, date cuenta, está muy pendiente de en qué momento esto va a empezar a ser algo que te va a generar insuficiencia o poco merecimiento. Aquí todo está planeado y mire, le ponemos ambientación a todo, hasta hablamos de motos, llegan las motos en el off. Entonces, mira que eso es lo que sucede. Sí. Normalmente, entonces cuando tú estás en la moto, tu propósito no es caerte, tu propósito es terminar la ruta, pero pareciera que en la relación de pareja, tu propósito inconsciente es en qué momento esto se acaba, en qué momento esto saca mi herida de insuficiencia, mi herida de abandono, o cualquiera de lo que sea que tengas, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Mirando la llanta, mirando la mitad de la curva. No tienes proyección. Claro, no estás viendo la proyección a futuro, tal cual. Decido casarme hace un año y muchos, porque fueron muchos, oiga, ¿usted está seguro? ¿Y qué tal si falla? ¿Y qué tal si ella no es como es? O usted no es como ella espera. Y mi respuesta siempre fue la misma y es, si eso llega a pasar, ese día resuelvo, ese día miro, ese día decido qué hacemos. Puede que esto dure por siempre, puede que en algún punto, no lo sé, yo no tengo control sobre eso, tengo control sobre mis acciones para que eso no suceda. Pero respondía desde algo muy claro y es el autoconocimiento, que es el tema que estábamos tocando antes de hacer el corte. Y en ese autoconocimiento, hay muchas herramientas. Creo que hay muchas herramientas y es pararse a coger la cebolla y a quitarle capas y capas y soltar la maleta y ver que a veces nos mostramos de la forma que no somos, ¿cierto? Y estamos pensando en mostrarnos a un público y nos queremos ese cuento. Es que yo puedo con todo, es que yo soy así. Y por dentro estamos, hablábamos ahorita dentro de un casco de pronto llorando o asustados o hablándonos y decimos, mierda, tal vez no soy eso. Pero me gusta esa versión. ¿Cómo llego allá? A través del autoconocimiento, a través de reconocer cosas positivas, cosas negativas, luces, sombras. Yo no hablo de positivo o negativo mucho, sino de luces y sombras, y que esas sombras también me enseñan. También caminar en la oscuridad es valiosísimo, ¿sí?
Y tocaste el tema del eneagrama y creo que en 1 o 2 episodios lo he mencionado como una herramienta que me funcionó mucho y me Ok, gustaría que desde la profesión, desde tu expertise, habláramos de la responsabilidad también del eneagrama, porque bien. no vaya a coger, no haga lo que yo hice, no coja el celular y busque eneagrama, test de 50 preguntas, listo, ya. Sí, uy, soy así, y ustedes no sé qué, y usted no. No, No, eso tiene un trasfondo, total. y hay que hacer, creo que muchas veces se habla de psicología, muchas veces se habla de terapia, hoy se habla de todo el tema holístico, Ujú. constelaciones, bueno, un montón de Medicina alternativas ancestral, que hay. todo. Pilas, hay una responsabilidad enorme Mm, de la persona que lo hace mm, y de la persona que decide también hacerlo. Usted tiene que tener la conciencia, y cuando digo la conciencia, no hablo de sabérselas todas, sino de saber a qué se enfrenta. No asuma todo porque es que Oscar me dijo que yo no sirvo para hablar. Entonces yo ya no vuelvo a hablar. Venga, ¿a qué fue? ¿Qué quiere hacer? Como que póngale un poquito también de contexto y no lo coja por moda porque mm, definitivamente usted no es una moda. Usted va a ser alguien muy valioso y eso tiene que tener el peso importantísimo. Pero en el enagrama, ahora sí volviendo, ahí se abre un mundo. Creo mm. que cuando uno lo entiende como herramienta y sabes usar una herramienta, puedes construir mucho. Tal cual, viejo David. Entonces, mira, que es importante y gracias porque pues una persona como tú que no está metido en este mundo, Mm, como yo, por ejemplo, tenga la conciencia de decir pilas con la mm, automedicación espiritual, vamos a llamarlo así. ok. Y es que nos encanta autoformularnos tanto en lo médico como en lo espiritual, ¿no? Ay, no, yo Mm, soy. Y eso sí que me parece súper potente y es pilas que usted no es. Incluso mm, el proceso de acompañamiento individual es date cuenta que no eres eso. Te mm, comiste ese cuento, pero eso no eres tú, eres mucho más que eso. Y cada vez que alguien, por eso te digo, cada vez mm, que alguien me dice quién eres y yo puedo decirle es que soy psicólogo, lo que le estoy diciendo a mi cerebro es soy eso y no soy más. mm, ¿Sí? Entonces, si yo me encasillo, le estoy diciendo a mi cabeza, eres eso, olvídate que eres otra cosa. No, he sido una persona que he desarrollado unas habilidades, he sido una persona que he desarrollado un estilo de comportamiento, pero eso no soy yo. ¿Sí? Y mm, eso es muy importante tenerlo claro. El enneagrama es una herramienta, como lo es el coaching, por ejemplo, una sí. herramienta. No es un estilo de vida, no es ciencia, Mm, ¿no? Eso es muy importante tenerlo presente porque creo que yo como psicólogo de base siempre digo, todo este proceso de autoacompañamiento y con el perdón de quienes ejercen el coaching, de quienes ejercen, no sé, diferentes prácticas de acompañamiento al ser humano, es importante tener en cuenta que hay que tener una base mm, fundamental y la base está desde la ética. Entonces, no sé, desconozco, porque desconozco quienes hacen este tipo de acompañamientos a personas y no tienen una carrera de mm, base en este tema, qué tanta ética hay detrás de eso, ¿no? mm, En psicología hay un código deontológico de psicología donde ok. uno aprende muchas cosas porque es que tocar un ser humano no es una cosa tan light, o sea, es una responsabilidad importantísima, es cualquier palabra que tú digas para ese ser humano es prácticamente una verdad, Mm, ¿cierto? Entonces, pues me parece que es algo importante. Ahora, volviendo al enneagrama, es una herramienta y como herramienta, y se los digo en el taller, mm, si yo le entrego un cincel a un artista, el artista hará una obra de arte. mm, Si yo le entrego un cincel, una herramienta, vamos a lo mismo, a un habitante de calle posiblemente lo que haga es otra cosa diferente, no sé, atacar sí. a alguien o lo que sea. El problema no es la herramienta, Mm, el problema es el observador que usa la herramienta, ¿sí? Con qué información en tu cabeza estás utilizando la herramienta? Entonces allí es donde pilas con el enneagrama, en ese sentido, no es una herramienta para eh, clasificar a los seres humanos, no es una herramienta para decir, ah, este es 8. mm, Como es, según mi información, es una persona grosera y mm, altanera y fuerte, irritable, entonces mm, yo no me relaciono con ella. No, porque el trabajo es una herramienta de autoconocimiento, mm, o sea, aquí, internamente. Entonces es la oportunidad de que tú encuentres mm. respuestas para ti. Entonces eso es muy importante tenerlo allí muy presente y gracias por ponerlo, viejo David, sobre la mesa. Es mucha información y yo creo que si no está tomando nota, coja papel y lápiz. Apunte. Porque el eneagrama a mí personalmente me abrió un panorama donde no con
tal vez sí la conocía, pero no reconocía Ujú. que habían cosas en mí que no estaban Mm, como no era consciente que estaban, mejor dicho, no era consciente que estaban, porque había episodios que los había vivido, pero no era consciente que estaban. total. Y me funcionó tanto a nivel personal, me funcionó tanto a nivel laboral, Ujú. porque también debo aceptar que para poder ser mejor líder, liderarme a mí era la base, Tal ¿sí? cual. Para poder tener un equipo en el que confío plenamente, tenía que confiar en mí, en mis decisiones, Tal ¿sí? cual. En soltar el control, en ceder, en poder delegar. Y esas cosas no se construyen de la noche a la mañana. Agradezco a la compañía por ese espacio que me permitió también crecer en otro punto, pero sobre todo por encontrar personas así. Y ahí dejo una cuña comercial. También hace procesos llamémoslo, de acompañamiento individual. Entonces vamos a dejar las redes de Oscar ahí. Si usted le resuena, si usted lo quiere hacer, porque cada quien vive un momento de vida diferente. Y en ese momento de vida diferente te has enfrentado muchos perfiles, muchos Mm, escenarios, y no sé si pudieras llegar a sacar una constante del líder. Cuando digo una constante del líder es qué características ves ujú. o reconoces en las personas que dices, uff, va a llegar muy lejos. ¿Por qué te pregunto esto? Porque muchos de los que nos ven son empresarios, son personas que tienen un punto de arranque y hoy dicen, yo quiero que esto siga sostenible en el tiempo, quiero Mm. cambiar, quiero que esto arranque. ¿Y qué mensaje le mandarías a esas personas desde lo que hoy conoces, desde lo que dices, oye, yo he visto que tal vez esto funciona para las personas o esta es la constante que hay en los líderes y puedo de pronto aportarles eso? Bueno, yo creo que a mí me gusta empezar con algo y es, ¿el líder nace o se hace? ¿Tú qué crees? No, yo creo que viene otra herramienta que se llama DISC. Bien, excelente. Y hay cosas que vienen por naturaleza en uno, o sea, Ok. hay cosas que vienen desde el enneagrama, desde el Ajá. DISC, o sea, Ajá. para mí hablar fue muy fácil desde niño, ¿entiendes? O sea, había un comercial de salsa de tomate fruco en el que el niño tenía el cabello en forma de honguito, yo me cortaba el cabello así en esa época y yo era feliz parándome a hacer la mímica del comercial, Sí, sí. ¿sí? Y hay videos y la familia hace el chiste y demás. A mí eso no me costaba, pararme una cámara y hacer alguna bobada, Sí. eso fue natural. De pronto para alguna persona no, Ajá. ¿entiendes? Entonces Ok. eso para mí es natural. Yo diría que nací así, nací con una chispa de, hágale, no De me da pena, conectar con vamos, otros. ¿cierto? Ajá. Ok. Pero también entiendo que las circunstancias me llevaron a, oiga, se hace. Hey, David, toca hablar de este video en tal cámara y, uy, espere, ¿cómo así? Fui puliendo y fui cuadrando detalles donde eso perfeccionó algo y se hace. Y conozco personas que también nunca reconocieron ese niño que tenían adentro y, ay, sí, yo sirvo para eso. Oiga, yo puedo con esto. Y a mí siempre me dijeron que yo era tímida y soy la persona más fresca del mundo. Es que te siembran semillas también. Tal cual. Entonces, mira, yo, ¿por qué hago esa pregunta de si se nace o se hace? Porque muchas personas creen que solamente Mm, nace, ¿cierto? Entonces, la persona que posiblemente no es extrovertida, mm, que no tiene la capacidad de hablar en público, eh, pues dice desde mm, el DIS, que el DIS es una herramienta que clasifica, una herramienta organizacional que clasifica perfiles entre 4 estilos: dominante, influyente, mm. sereno, consensuado, estable y consensuado. Y él dice, la persona que posiblemente es más estable o serena dirá, no, pues yo no soy tan líder porque prefiero Figurar. no figurar exactamente. Pero lo que sí es cierto es que el liderazgo, todos podemos ser líderes, Mm, ¿sí? Entonces, sí que algunas personas nacen con algunas, nacen, digo yo, desarrollan más bien unas habilidades que en el mundo del liderazgo son mejores vistas, mm. ¿sí? O más aceptadas, como la persona que sabe hablar, la persona Ok. que es determinante, o incluso compramos socialmente la idea de que un líder es un líder que tiene que Mm, ser fuerte, que tiene que mm. ser dominante, que tiene que ser determinado, que ojalá sea grosero. Sí, Que compramos eso. Yo imponga. compré esa idea, por ejemplo, ¿no? El líder que tenía que ser Mm, fuerte, dominante y grosero y ojalá que le golpeara la mesa. Yo decía, ese es el líder que debo ser, ¿no? Entonces, mm, ahora, hay muchos líderes que son completamente diferentes y son muy buenos líderes, mm. ¿sí? Independientemente del corte político, pero un Pepe Mojica, por ejemplo, una persona Ok. estable, con un perfil estable, un líder importante, ¿sí? Entonces, todos pueden ser líderes. Lo que pasa es que tenemos, de nuevo, acuérdate de algo y es la Mm, responsabilidad y es cómo respondo en el rol de líder con las mejores habilidades que mm, tenga. Y eso significa es qué tantas herramientas tengo para. ¿Qué tantas herramientas tengo para mm, responder ante este rol? Bueno, soy mm, líder. Ahora, algo muy importante, viejo David, es que
las personas que son líderes no decidieron ser líderes. Eso es súper interesante. Y es, todos estamos en una lucha de ganar más dinero y de tener mejores cargos. Ahora, ¿eso viene con liderazgo? Ok, bueno, sí, es como, bueno, tengo que ascender, listo, y quiero ganar más plata, quiero un cargo de, quiero ser el coordinador, el jefe, el director, el gerente. Bueno, hay que liderar. Bueno, viene con el paquete. Pero yo nunca me pregunté, ¿realmente quiero liderar? ¿Qué significa ser líder? ¿Sí? ¿He decidido ser liderar conscientemente o decidí ganar más plata, decidí tener un cargo mejor porque eso me da un estatus diferente, pero eres consciente que llegar a eso implica un montón de cosas? ¿Sí? Significa volverte una figura de autoridad para alguien más. Significa que tus palabras tienen poder para alguien que posiblemente tenga un estilo de personalidad un poco diferente a la tuya y que ve en ti una línea, un norte, posiblemente un modelo a seguir. Yo digo, el líder termina siendo como un pequeño influencer dentro de las organizaciones y pues hoy en día cuántos influencers tenemos que dan demasiados ejemplos interesantes, digamos, más que decir Sí. buenos o malos, pero son ejemplos. Y hay gente que quiere decir, dice, tenemos niños que ven una persona haciendo, bailando y decir, ese es el modelo que yo quiero de cuando sea adulto. Entonces digamos, bueno, ok, está bien, pero de nuevo, el líder es esa figura pública dentro de una organización que tiene que darse cuenta que todo influye. Si tú llegas a la oficina y en la oficina llegas cargando tu mundo interno, que por supuesto no lo puedes dejar en otro lado, pero si llegas a desquitarte con tus colegas, con tus compañeros, pues eso influye, ¿sí? Influye. Y no hay nada más, digamos que complejo, digo yo, el liderazgo y la paternidad o la maternidad y las relaciones de pareja se rompen por falta de coherencia. Cuando yo como colaborador, como hijo o como pareja, en mis relaciones veo que el otro es incoherente, se empieza a quebrar algo, ¿sí? Y en el liderazgo hay que estar muy presente en eso y en qué momento estoy dejando de ser coherente, porque ahí es donde se empieza a romper el liderazgo fuertemente. Hablamos de liderazgo y creo que es importante mandar el mensaje, y más que porque de pronto no lo entendamos, porque seguro sí, a veces no somos conscientes que ser líder no es tener personas a cargo, ser líder no es ser jefe de un equipo, ser líder es tomar la decisión de hablar primero. Y entonces uno a veces es el líder de su hermanito menor, a veces es el líder de una relación en un momento, pero el liderazgo también se cede y se puede transitar de muchas maneras, ¿no? O sea, yo puedo ser líder por jerarquía y ya, y tú me haces caso porque soy su jefe y tal. Decisión de cada uno como quiera liderar, pero sí me parece muy chévere que en un mundo donde todos queremos ser el número uno, donde todos queremos ser el gerente, donde todos queremos un mundo de dinero es, oiga, pregúntese si está preparado para el dinero, para el éxito, para la posición, para los problemas que hay con el nivel de decisiones. Cuando usted sube de cargo también llegan unas responsabilidades más grandes, deja usted la operación y llega la decisión y cada vez, entre más arriba usted esté, tiene que tener una toma de decisiones muy importante. Y esa toma de decisiones a veces puede definirse en subió el salario mínimo y no hay utilidad. Tenemos que prescindir de X número de colaboradores y usted decir, es que esa persona tiene una familia, esa persona tiene unas necesidades como todos. Total. Como en el momento que eres gerente de recursos humanos, y hablo que hoy se habla de talento humano, cosa que me agrada que se hable más de talento humano que de recurso humano, porque cuando tú lo ves como recurso, realmente lo ves es como un número, Total. ¿cierto? O sea, este man me vale X pesos, me produce Y, y es un número, ¿sí? Y a veces las organizaciones se enfrascan en eso. Usted es un número acá y lo echaron, lo echamos, lo que sea. Mañana llega otro, se murió, mañana llega otro. Otras organizaciones también están enfocadas a hoy en la persona, en decir, venga, ¿cómo gestionamos? ¿Quién es? ¿Cómo te desarrollo? Mira este curso y demás. Pero en el momento que tú eras el gerente, ¿cómo, cómo manejar eso? ¿Cómo entender que uno también influye en la vida de las personas y que hay decisiones que hay que tomar? Okay. Esto no está haciendo bien para mi equipo, hay que prescindir de una persona. También es válido decirle, mira, hasta aquí, gracias, hasta aquí está. Total. Pero yo creo que hay algo importante y también es un número. Porque algo que uno tiene que comprender es que
Sí, hay que aceptar la realidad. Y la realidad es que el mundo organizacional no se mueve sin la economía y que también es un número. O sea, claro, yo creo que desde una corriente un poco más humanista, sí, claro que es un ser humano, pero por supuesto que también es un número. Entonces uno en las áreas de talento humano juega en esos dos roles de ser juez y pues más que juez y parte es como zanahoria y garrote, ¿no? Entonces, pero en la medida en que uno deje de luchar con la realidad es que sí, para el financiero que es un observador, es que por eso te digo, El observador el nace esa... observador es clave, y aquí me voy a hacer un paréntesis, yo tiendo a irme lejos, pero vamos a intentar, y es que la clave del proceso de desarrollo humano, de vivir la vida con un poco más de bienestar y de balance, es entender que tú no ves la vida como es, sino como eres. ¿Sí? Entonces la vida no es como pareciera que es, no, es a través de mis ojos que lo estoy viendo. Y la gran lucha, como lo decía ahorita hace un rato, y es la gran lucha del ser humano es creer que el mundo ve la vida como yo lo veo. No, la vida se vive como es, como se presenta, ¿no? Entonces, claro, si yo estoy desde el área de talento humano y tengo esta necesidad de defenderme, porque es un tema importante y es que nos la pasamos defendiéndonos del entorno, y es decir, sí, es que el talento humano es lo más importante, pues no. La realidad es que para el financiero, para el gerente general, para el dueño de compañía, posiblemente lo más importante es el número, y La con el número rentabilidad. logra dar bienestar y logra dar trabajo. Ok, esa es una realidad. Entonces, primero, lo que yo te digo es, deja de luchar contra la realidad. Y también es un número. Listo. Entendiendo eso, lo otro importante es, mira, yo tuve una experiencia importante antes de salir del mundo organizacional, porque, como te decía, renuncié en pandemia, y mi última función fue sacar 400 personas. Esa fue mi última función Reto. en el trabajo. Claro, estamos en pandemia, una compañía de 3.000 personas, ¿cómo haces para 2.000, 3.000 personas, cómo haces para prescindir de 400? No creo que eran 400, 600, yo no recuerdo bien, pero ¿cómo hacerlo? Y yo creo que la clave de nuevo es estar en los dos mundos y decir, la organización necesita sobrevivir a esta situación y la gente necesita verdad. Porque algo muy importante que se nos olvida en las organizaciones es que el empleado no es un ignorante. El empleado hoy está más está más enterado de derecho laboral que uno, ¿sí? Y no es que no somos papás de nuestros colaboradores, son seres humanos adultos que decidieron firmar un contrato con todo lo que eso conlleva, ¿sí? Entonces hay que tratarlos como adultos y por lo mismo hay que darles información. La única forma de atacar la incertidumbre es con información. Entonces incluso ahorita también me dijiste, estamos atravesando internamente un proceso de incertidumbre. Lo más importante es qué información estoy dando a la gente para que transite la incertidumbre, no para darle certezas, porque posiblemente ni siquiera uno las tiene, pero por lo menos que le permita transitar la incertidumbre. Y yo creo que en ese momento el éxito tal vez fue eso, es comunicar, es hablar. Hablé uno a uno con cada uno de los seres humanos que hicimos y eso, oiga, esto va a pasar así. Y necesito que hoy terminemos un contrato para poder tener una organización a la cual volver, con la promesa de que en el momento es que esto se reactive, serás a la persona que vamos a llamar, no otra persona, cosa que sucedió después del cuento. Pero yo creo que es un poco eso, es entender la realidad, que la realidad organizacional es que sí somos un número y que para poder dar mayor nivel de vida a las personas, mayor trabajo, es necesario conectar con las finanzas, con los números de la organización, no hay que pelear con eso, esa es la realidad. Entonces, ok, ese es tu observador, mi observador es este, ¿cómo juego con eso? Sí, voy a darle bienestar. Ahora, algo importante, viejo David, con eso que me dice de talento humano, es dejar de prometerle a la gente cosas que no están en control de la organización. Nos inventamos un cuentazo hace unos años que yo dije, mierda, y es el gerente de felicidad laboral. No sé si te acuerdas de ese boom en algún momento. Sí. Yo creo que eso ya no existe hoy en día, menos mal. Pero la idea que le estamos dando a la gente desde hace mucho tiempo y con ese tema de vamos a motivar a la gente. Y es que le vendimos a la gente el cuento de que la felicidad depende de la organización. Le seguimos diciendo a la gente, tu felicidad no depende de ti, depende de mí. Y siempre y cuando yo te la provea, tú tienes que dar tu milla extra. Otro cuentazo, ¿cierto? Entonces, y de la motivación. Entonces yo le digo a la gente, es como, el líder tiene que conectar con la motivación intrínseca del colaborador. No hay nada que te motive. Por eso en las organizaciones nos la pasamos dando bonos, aumentos salariales. ¿Cuánto dura el aumento la motivación por un aumento salarial? Lo que te demoras en reestructurar tus gastos y entonces ya el otro mes no motiva más.
¿cierto? Mm. Porque quieres más y siempre quieres más. Entonces nos la pasamos diciendo en las organizaciones, es que para la gente nada es suficiente. Mm. Claro, porque lo que estás haciendo es sobornarlos para que vengan a trabajar. Sí, entonces diciéndole, tu Sí, felicidad depende de mí, yo te voy a sí. dar esto para que tú vengas a trabajar, pero ¿en qué momento estás conectando con lo más profundo? ¿Por qué ese colaborador quiere trabajar acá? Mm. ¿Sí? Mm. Entonces, claro, de nuevo, hay que vivir en los dos mundos, con la realidad financiera que vive la organización, pero con los ojos también en las personas que quieren estar acá, dando la milla extra, no como ese discurso de que me parece complejo en las entrevistas, diciéndole como una capacidad que tú tienes que tener es tolerancia a la frustración y trabajo bajo presión. No, sí, Es que miren que me río porque a veces uno siempre, ¿no? Mira las hojas de vida o hasta la de uno en un inicio y dice, habilidades, trabajo bajo presión, lo quiero total. ver, lo quiero ver, sí, sí. Quiero ver quién eres bajo Exacto, presión. quiero ver quién eres bajo presión y ahorita de pronto estamos en un contexto corporativo, pero si hacen un paralelo a la vida, mire sus relaciones, amistades, relaciones de pareja, relaciones familiares, aplica, todo aplica también, o sea, ¿cuál va a ser mi motivación? Estoy ahí por la foto, estoy ahí porque mi mamá me da X, Y, Z o Ujú, porque estoy ahí, ¿cierto? Entienda primero por qué está y por qué quiere estar, ujú. porque si usted entiende por qué está ahí, después dice, realmente no quiero estar, nace algo que llamamos conversaciones difíciles, pero al final son conversaciones, o sea, Ujú. son conversaciones que hay que tener y no quiero que se nos pase este tema y es, oiga, hay que hablar de las cosas que incomodan. Hay Totalmente. que hablar de, hey, somos amigos, pero no me gusta que estés, no sé, yo a mis amigos les digo que no me gusta que esté loqueando en la moto, así como por sobrado, porque es que algo le puede pasar. Dígame, busquemos un espacio que no entiende con gusto desde lo que sé, porque no me considero un instructor, ni mucho menos, pero sí sé que alguna cosita que le diga le puede ayudar y le puede salvar la vida. Y yo voy a estar muy tranquilo con eso y sé que a usted le va a servir. Ese tipo de conversaciones hay que tenerlas a un amigo que está medio, oiga, ¿por qué no llamó? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Por qué se desapareció? ¿Usted me interesa como persona, como amigos? ¿Todo está bien? Sí, Ujú. tome también sus conversaciones personales y diga, venga, yo quiero este resultado, pero soy el primero que digo, uy, qué pereza levantarme temprano, uy, qué pereza estar un domingo grabando, pero yo quiero mañana ser famoso. Venga, hay un proceso, ¿sí? O sea, Ok. hay unas responsabilidades y quisiera ver o entender pronto tu óptica también hacia esas conversaciones que llamamos difíciles o Ujú, incómodas, que a la final son conversaciones y hay que tener. Y ujú. creo que todas estas herramientas que mencionas, y aquí más que una cuña publicitaria hacia las herramientas es, oiga, eso le permite a uno entender la persona como persona y saber cómo hablarle. ¿Sí? No es lo mismo Total. hablarle siempre pues dar una felicitación, yo creo que es la más fácil, ¿no? También Sí. como reconocer a alguien y, "Ay", pero como yo le digo a alguien, a mi pareja, a mi mamá, a mi Mm. hermano, a mi papá, oye, es que no me gusta tal cosa. Sí, creo que esta no era la mejor respuesta. Uy, ¿cómo así? Espere, los pájaros tirando las escopetas, dirían en mi casa, pero Total, no es así. También hay que saber hablar, también hay que saber llegar con el mensaje. total. Y algo muy valioso que aprendí de vos y que entiendo es cómo tomar o afrontar ese tipo de conversaciones. Bueno, creo que pones un montón de cosas, pero creo que las conversaciones, primero, son la clave del relacionamiento humano, Mm. ¿cierto? Muchos de las dificultades y diferencias que tenemos en nuestras relaciones, desde el liderazgo, con los colaboradores, con mis colegas, con mi pareja, con mi familia, con quien sea, es la falta de conversación, ¿sí? Y de conversación sin ego, que eso es muy Mm. importante, por eso el autoconocimiento es clave. Y es que si yo sé que he venido desarrollando la capacidad de, o el cuento que me estoy echando en mi cabeza es que lo que yo digo no está bien, no está mal, no debería decirse, no está correctamente bien visto, porque esa es otra cosa, las convenciones sociales Mm. son una cosa muy complicada, lo hablábamos ahorita, venimos, voy a poner algo polémico, pero posiblemente siempre hemos creído que todas las relaciones todas las relaciones familiares Mm. deben mantenerse por encima de cualquier cosa. Y yo te digo, no, Mm. no. Entonces, por eso mismo, porque queremos mantenernos en una relación cuando la relación te está haciendo daño. Mm. Y es falta de poder comunicar desde la libertad que conlleva el despegarte de las convenciones sociales. Porque ¿cómo así que no le estás hablando a tu papá? ¿Cómo así que Mm. no tienes relación con tu mamá, con tu hermana?
Pues sí, ok, ¿por qué? Porque hay algo muy importante, y vuelvo al propósito, y es que, pues, ¿qué te está haciendo ser feliz por ti mismo? Mm. Si eso te está quitando paz, pues no es como yo cambio al otro, no, renuncia a cambiar al otro y permítete realmente desde esa renuncia auténtica de querer cambiar al otro, dejarlo ser. Pero eso no significa resignarse y quedarse. No, tú puedes ser quien tú quieras ser, yo puedo ser quien yo quiera ser, esto me quita paz, prefiero dar 2 pasos al costado, ¿cierto? Y tú eres feliz desde tu paz y yo desde mi paz, pero no tiene que mantenerse el vínculo. Entonces, y eso tiene que ver mucho con las conversaciones, porque de nuevo, tenemos muchas conversaciones con miedo. Las conversaciones cruciales, no me gusta llamarlas conversaciones difíciles, sino conversaciones cruciales, son conversaciones que no tenemos por miedo al que dirán, por el miedo a esto no se verá bien, o por el miedo a perder el vínculo. Y eso es algo muy importante. Entonces, eneatipos, posiblemente, sin darles mucha información, pero eneatipos como el 9, eneatipos como posiblemente el 3, el 6, el 7, tienen esta capacidad de poder decir, no, no quiero tener la conversación difícil o crucial, porque si lo digo puedo perder el vínculo. Y lo que me da miedo no es la conversación, Es perder el vínculo, es sí. perder el vínculo, ¿sí? Entonces, claro, yo prefiero callarme. Esto que me molesta, que me hace, que me denigra posiblemente, o que me quita autoestima, prefiero no decirlo porque es más importante el otro. Y ahí está el tema. Y es que siempre nos ponemos de último lugar en el ejercicio. Yo les decía, les digo mucho a las personas es, tú quieres aprender a ser más empático, a ser más compasivo, ok, pero date cuenta que con quien debes ser más empático y más compasivo primero es con vos, ¿sí? Porque la compasión y la empatía va como en niveles de desarrollo de mayor a menor. Eres mucho más empático y más compasivo con el desconocido, con el perrito de la calle, con el señor que está en la calle pidiendo limosna, entonces con él sí eres compasivo y empático y todo, pero empiezas a ser mucho más duro en tus conversaciones, más estricto, más rígido con quienes están más cerca, empiezas a tratar más fuerte. Y si eso lo llevamos al punto cero, eres tú, ¿cómo te hablas? ¿Qué tan empático eres contigo? Es más, vamos a las conversaciones. ¿Qué tan honesto estás siendo tú con tus conversaciones? Realmente te estás diciendo, y te lo digo por experiencia propia, decirme, viejo Oscar, usted sí es narcisista, compadre. Usted se relaciona solamente cuando le interesa. Duele, claro. Pero solamente cuando lo ves es que puedes cambiarlo, si no, ¿cómo? Entonces, ¿qué tan real y tan honesto estás siendo con tus conversaciones? Sí, soy oportunista, pucha, sí, soy grosero, soy un tipo altanero, o me gusta que las cosas sean solamente a mi parecer, o soy una persona manipuladora. Entonces, cada vez que yo doy algo, siempre estoy esperando que el otro obedezca a ese amor como yo quiera. Esas son las conversaciones honestas que hay que tener para poder tener conversaciones con otros desde la libertad. Eso es muy importante. ¿Qué libertad hay en esta conversación? Entonces, en esa relación de liderazgo con tu jefe, con tu pareja, ¿puedes ser quien quieres ser? Si la respuesta es, no, no puedo ser quien quiero ser, el problema no es el otro. Tú te estás inventando de cuento. Ahora, hazlo. Si ustedes analizan todo lo que hemos hablado, pueden llegar a dos conclusiones. La primera, que este espacio fue como coger una esponja así. Yo cojo esto, hacer así para sacarle el mayor conocimiento a Oscar. Yo estaba así, preguntémosle tal cosa, preguntémosle otra cosa. Y la segunda, que arrancamos con la pregunta de quién es Oscar. Y dice como, uy, yo vi los episodios anteriores y no me sentía tan crack. No. Mire, ahí está el resultado de todo lo que hemos hablado y te reconozco y de verdad te agradezco un montón tener el tiempo, la disposición de estar aquí, la apertura a contar muchas cosas que sé que muchas las tratamos de pincelazo porque son mucho más profundas que esto y merecen la importancia y tomarse el tiempo de analizarlas como es. Pero creo que abordamos tantos temas que son el reflejo del camino que hoy has transitado. Son el reflejo del Oscar que se tiene que ver en el espejo y yo pongo siempre el tema de los espejos del carro y es, Sí. a veces miramos el espejo del carro solo para seguir avanzando, para mirar, ay, voy a cambiarme el carril, voy a cambiarme el carril y no nos tomamos el tiempo de decir, ya voy aquí, oiga, todo esto recorrido, oye, todo esto transitado y agradezco de verdad la vida por ponernos en el camino. Valoro y respeto todo lo que has
trabajado porque hoy te veo como ese mensajero, ese maestro en un punto que me trajo unos mensajes muy valiosos, pero ninguno de esos mensajes llegaría si no hubieras recorrido y no hubieras vivido todo lo que has vivido. Y te digo también como amigo, hey, reconócetelo, mírate y eres un crack, o sea, deje ay, no soy tan crack, sí, sí es un crack. Estos mensajes que seguro espero los comentarios ahí de cómo les pareció esto, fue clave y hace parte de punto de arranque tener personas así. Si usted no se ha suscrito, suscríbase porque si no, no vuelvo a traer a nadie. No me enteras, no vamos a amenazar, pero suscríbase. Eh, uf, créeme que quedo muy feliz sobre todo porque sé que cuando te escuches vas a decir, ese loco tenía alguna razón, ese loco tenía alguna razón. Voy a trabajar en no ver el punto negro en la pared blanca porque posiblemente diga, yo no había haber dicho esto, Sí, pero bueno. no, y pasa, Sí, pasa. La primera vez que yo me escuché, yo dije como, hijo de pucha, dije eso, no era así, era ta, ta, ta. Es lo que fluyó, pero qué grande porque tener la valentía de ser para otros creo que es de las cosas más difíciles, porque para poder ser para otros fuiste para ti primero hace mucho tiempo, no sé, digo hace mucho porque te lo asumo, ¿sí? Ajá. Pero hoy hiciste de ti un Oscar en la cámara que crack, de verdad que Gracias. auguro muchas cosas buenas en tu vida porque sé que van a pasar, espero que tengas toda la confianza y credibilidad también en que lo que necesites y desde este lado podamos hacer porque eso así sea. Bueno, Ya David. está este equipo también que está al servicio. Y qué bacano, de verdad. Gracias por estar acá. No, David, a ti, gracias. Espero, tocamos muchos temas, a veces creo Pero, que saltamos sí, ¿no? de un lado al otro, pero feliz de poder contar un poco esto. Gracias a ti, al equipo, muchachos, gracias por estar ahí aguantando lluvia a veces. Entonces, nada, gracias a ti en serio y yo realmente encuentro mucho sentido de vida en esto. Me encanta, lo hago con amor, con pasión, con propósito, sin ningún interés de ningún tipo. Yo creo que si algo he aprendido en la vida es aprovechar las oportunidades. Si las oportunidades se presentan es porque tú ya estás listos para ellas, no, si no nos hubiera presentado. Entonces intento, como que oportunidad que me dicen o idea que me dan, yo digo, bueno, démosle un lugar, vamos a ver qué funciona. Siempre digo, hay que preguntar a la vida. Y a preguntar a la vida significa tomar acción. Si no, no funciona. La vida te responde en binario, sí o no. ¿Sí? Entonces, si tú me das una invitación de chévere que vengas, yo digo, vengo y esto funciona, tendrá un propósito. Entonces, te agradezco, gracias en serio por la invitación. Y ya, se pasó muy bueno. Qué bacano. Sabroso. Qué bacano. Me quiero ir con un consejo. Quiero Okay. que dejes un consejo de Oscar para las personas que nos ven y nos escuchan. Uy, yo creo que me quedo mucho con lo que dijiste es, quitémonos el peso del propósito. Creo que más autenticidad, más coherencia, menos debería, menos deber ser. Dejemos de estar detrás de debo ser esto, debo ser aquello, debo comportarme de una manera. No, ¿qué quieres tú? Si no tuvieras miedo, si no tuvieras inseguridades, ¿quién quisiera ser? ¿Sí? Entonces, y el camino es el autoconocimiento, pero si posiblemente el autoconocimiento no está a tu alcance por medio de una terapia o lo que sea, empieza con algo que sí está a tu alcance y es observarte. Hay un ejercicio que me encanta decir a la gente es registre lo que usted ve de usted en el día, transite su día en su cabeza al final del día y piense cómo transitó el día, cómo abordó ciertas conversaciones, cómo abordó, dónde estabas tú, quién eras tú en ese momento. Y la autoobservación, no para juzgarte, sino para verte de manera honesta, real, te permite empezar a evolucionar un poco más y entender un montón de cosas. Entonces, vayan a terapia, por favor. Es importante, no lo vean como que uno tiene que ser loco pues para ir, no, para nada. Es importante otra voz que no sea la propia, porque pues uno se vuelve juez y parte y uno tiene una cosa que llama el sesgo de confirmación y es seguir alimentando la herida porque el entorno me dice que si es así, no es tan así. Creo que eso. Gracias. Pucha, de verdad que me dan ganas de seguir acá. Me acuerdo y como otra vez como una cometa. Yo cogió vuelo. Creo que
es una fortuna tener este tipo de espacios. Creo que hoy la resolvimos. Ha sido uno de los episodios más retantes. Cuando digo más retantes es que tuvimos lluvia, tuvimos un café que no salió como esperaba. Yo soy una persona que planea las cosas en un punto en tener todo. Que resuelve. Sí, pero tocó resolver y quiero irme con eso. Quiero irme con decirle al que esté viendo, no importa lo que usted esté pasando en este momento, porque te acuerdas que también en el éxito hay que reinventarnos, hay que fluir de otra manera. Analícelo. Mire cuál es su observador y hágale. O sea, no pare porque puntos de arranque hay muchos. Esto fue un episodio más de Punto de Arranque Podcast. A usted le gustó, no se le olvide darle suscribirse. Si lleva muchos capítulos y no se ha suscrito, pues, bueno, comente y nos vemos en una siguiente. Chao, chao. Observa tus pensamientos porque allí comienza la vida que estás creando. Acepta la realidad tal como es, renunciando a la idea de que los otros o las situaciones deberían ser como tú quieres. Actúa con conciencia sin entregar tu paz y recuerda siempre mirar hacia un solo lugar y es ser feliz por ti mismo.